La profecía de Fátima es uno de los acontecimientos más llamativos y discutidos de la historia reciente de la Iglesia Católica. Fue revelada por 3 niños en 1917 en Fátima, Portugal, donde la Virgen María se apareció a Lucia, Francisco y Jacinta. Durante estas apariciones, María entregó mensajes que profetizaban acontecimientos futuros, además de advertir sobre los peligros espirituales y sociales del mundo. El momento histórico en el que se produjeron estas revelaciones fue especialmente tenso, ya que el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y los conflictos políticos y sociales estaban en ebullición. Las apariciones de Fátima surgieron como una advertencia divina sobre el futuro de la humanidad, con énfasis en el papel de la oración, la penitencia y la conversión. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación, Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María pidió que se difundiera el mensaje, con el objetivo de llamar la atención de las personas sobre la necesidad de cambiar sus actitudes y volverse a Dios, para evitar las calamidades que estaban por venir. Entre las profecías que María reveló estaban las consecuencias del alejamiento de Dios, los signos de la guerra, el sufrimiento de las naciones y la urgencia de la conversión para evitar catástrofes mayores. También predijo el crecimiento de la influencia del comunismo y la expansión del ateísmo, que según ella provocaría un gran sufrimiento en el mundo, con la idea de que la oración y la devoción a su Inmaculado Corazón serían la clave para prevenir estos desastres. Lo más impactante de todo es que, durante las décadas siguientes, muchas de las predicciones de Fátima comenzaron a hacerse realidad. La Segunda Guerra Mundial, la expansión del comunismo en la Unión Soviética, la caída de regímenes políticos, entre otros acontecimientos, parecieron estar acordes con lo revelado por María. En particular, la Virgen señaló que si la gente no se arrepintiera y volviera a Dios, podría ocurrir mucho más sufrimiento. La profecía de Fátima sigue siendo fuente de debate y reflexión hasta el día de hoy. Mientras algunos ven las apariciones y mensajes como una gran manifestación divina, otros cuestionan la relevancia y las interpretaciones de estos eventos. Sin embargo, la promesa de María de que su Inmaculado Corazón triunfaría al final sigue siendo un faro de esperanza, alertando al mundo sobre la necesidad de fe y conversión. La relevancia de esta profecía solo crece a medida que se acercan tiempos difíciles y el mensaje de Fátima se vuelve cada vez más urgente, especialmente en tiempos de gran crisis, como las que muchos creen que están ocurriendo hoy. La profecía de Fátima, transmitida por la Virgen María a los 3 niños en 1917, sigue siendo un punto de profunda reflexión y gran relevancia para el mundo moderno. A lo largo de las décadas, lo que parecía ser un mensaje de advertencia y fe resultó cada vez más pertinente, a medida que los acontecimientos globales comenzaron a hacerse eco de las revelaciones hechas por Nuestra Señora. Con cada crisis global, cada nuevo conflicto o calamidad, muchos recurren a las palabras de Fátima en busca de respuestas y orientación, y el mensaje de Fátima parece cada vez más apropiado para los tiempos en que vivimos, especialmente para países como Venezuela. Fátima nos reveló un panorama oscuro, pero también nos dio esperanza, una solución. María pidió oración, conversión, penitencia y nos advirtió sobre los peligros de ignorar los signos divinos. Habló de las consecuencias de distanciarnos de Dios,
distanciamiento que se refleja en muchos aspectos de la sociedad moderna, especialmente en tiempos de gran inestabilidad política y social, como la crisis que enfrenta actualmente Venezuela. Lo que hace que la profecía de Fátima sea tan relevante en el contexto actual, especialmente para Venezuela, es la forma en que muchos de sus puntos parecen alinearse con la realidad vivida por los venezolanos en las últimas décadas. La profecía habla de un gran sufrimiento para las naciones, incluyendo la aparición de grandes desastres naturales, conflictos políticos e incluso la devastación de países enteros debido a sus decisiones morales y espirituales. Venezuela, una nación que alguna vez fue una de las más prósperas de América Latina, sufre ahora una grave crisis política, social y económica, y esto parece reflejar de manera dramática las advertencias hechas por María en Fátima. María advirtió que la humanidad experimentaría los efectos de la desobediencia a Dios con un aumento de la violencia, la opresión y la pobreza. Venezuela ha sido testigo de ello. La crisis política y económica que ha azotado al país en los últimos años ha generado una gran inestabilidad, con inflación astronómica, escasez de alimentos y medicinas y una violencia creciente que afecta a millones de venezolanos. Muchos se enfrentan al exilio en busca de una vida mejor, mientras el país continúa hundiéndose en la pobreza y la incertidumbre. Esta situación extrema, caracterizada por la lucha por la supervivencia, parece alinearse con las advertencias de Fátima sobre el terrible sufrimiento que se produciría debido a la separación de Dios y la falta de atención de las naciones al llamado a la oración y la conversión. Otro punto relevante de la profecía de Fátima que resuena en el contexto venezolano es la advertencia sobre la expansión del comunismo y la propagación de ideologías ateas. Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez y más tarde Nicolás Maduro, se convirtió en un bastión del socialismo en el continente latinoamericano. El socialismo venezolano, con sus promesas de igualdad y justicia social, ha demostrado ser una ideología controvertida y para muchos un rotundo fracaso. En Fátima, la Virgen María advirtió sobre la expansión del comunismo y los daños que traería al mundo, especialmente cuando se dejara de lado la fe cristiana. Venezuela, con su realidad de gobierno socialista y sus constantes amenazas a la libertad religiosa y la opresión de los opositores políticos, encaja bien en este cuadro profético. Además, la profecía de Fátima hablaba de un segundo secreto que describe el sufrimiento de muchos, incluida lo que podría ser una guerra devastadora. Para Venezuela, la idea de una guerra interna, de un conflicto civil, no es algo lejano. El país se ha enfrentado a una polarización política y social cada vez mayor, con enfrentamientos violentos entre la oposición y el gobierno, y la situación se ha vuelto cada vez más tensa. La violencia, la represión y la escasez de recursos alimentan aún más las tensiones, poniendo en riesgo la estabilidad del país. Para muchos, la profecía de Fátima parece ser una predicción de este tipo de guerra civil, donde los más vulnerables, como siempre, son los que más sufren. El contexto profético de Fátima habla también del sufrimiento de las naciones, y Venezuela ha sido una de las mayores víctimas de esta crisis global. María advirtió sobre la gran crisis económica y la opresión política, y esto es claramente visible en Venezuela, donde millones viven con un salario que ni siquiera cubre lo básico, y la población masiva sufre una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. El país vive una escalada de sufrimiento y miseria, algo que María ya había vaticinado como consecuencia de la desobediencia a Dios y la falta de conversión. La profecía de Fátima, por otra parte, no es solo una predicción sombría y fatalista, sino que también ofrece esperanza.
María pidió a la humanidad volver al camino de la fe y unirse en la oración. Afirmó que si la gente siguiera este mensaje, la humanidad podría evitar los peores resultados. Se destacó la oración, especialmente el rezo del rosario, como clave para revertir el mal y restaurar la paz. En el contexto de Venezuela, donde el sufrimiento es profundo y la desesperación palpable, la oración puede ser una herramienta vital para encontrar esperanza y fortaleza. María pidió al mundo orar y los venezolanos, como todos nosotros, estamos llamados a seguir este camino de fe. El llamado de María a la oración y a la conversión es especialmente urgente considerando el estado actual de Venezuela. En medio de la opresión y el sufrimiento, la fe puede ser lo único capaz de mantener viva la esperanza de un futuro mejor. A través de la oración, la población venezolana puede encontrar consuelo y, lo que es más importante, la fuerza necesaria para soportar los desafíos diarios y buscar un cambio real. Ante esto, las profecías de Fátima siguen siendo una luz guía para el mundo, ofreciendo una respuesta a la crisis espiritual y moral de la humanidad, especialmente en momentos de gran sufrimiento. Venezuela, con su crisis devastadora, puede encontrar en las palabras de Fátima no solo una advertencia, sino también una fuente de fe, confianza y esperanza. El llamado de María a la conversión y la oración es clave para enfrentar los desafíos que enfrenta el país, ayudando a restaurar la paz y la prosperidad que alguna vez existieron en la nación. Al igual que en 1917, la profecía de Fátima no es solo un aviso de lo que puede suceder, sino un llamado urgente para que la humanidad, y especialmente Venezuela, se dirija a Dios con fe renovada y espíritu de conversión. El mensaje de María, revelado en las apariciones de Fátima, es una invitación divina para que todos los hijos e hijas de Dios recurran a Él, especialmente en momentos de crisis, sufrimiento y desafíos. No solo predijo las pruebas y tribulaciones que enfrentaría la humanidad a lo largo del siglo XX, sino que también nos dio una solución clara: oración y conversión. La respuesta que nos ofrece María ante los horrores de la guerra, la violencia, la opresión y la pobreza es simple, pero poderosa. No habla de grandes obras ni de acciones complicadas, sino de algo accesible a todos: la oración sincera y la genuina conversión del corazón. Cuando María reveló la profecía de Fátima, estaba ofreciendo al mundo una oportunidad de cambiar el curso de su historia, una oportunidad de evitar las calamidades y el sufrimiento que estaban por venir. El primer paso que sugirió fue la oración. En varios mensajes, la Virgen María destacó la importancia de rezar el rosario, una práctica sencilla pero profundamente transformadora que conecta a las personas con su fe y las acerca al corazón de Dios. La oración, según María, no es solo una práctica religiosa, sino un arma espiritual poderosa que puede cambiar realidades, restaurar la paz y curar las heridas de las naciones. La oración, especialmente cuando se hace en unión con el corazón de María, es capaz de combatir el mal y alejar las fuerzas destructivas que amenazan a la humanidad. La oración, por tanto, no es una mera petición, sino una invocación de la fuerza divina capaz de restablecer el orden espiritual y social. En Fátima, María también pidió a la gente que se convirtiera, que cambiara su corazón y su vida, que se alineara con la voluntad de Dios. La conversión no es solo un proceso externo, sino un profundo cambio interior. Significa alejarse de los caminos del pecado, del egoísmo y de la indiferencia, y buscar vivir una vida de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Para la Virgen, la conversión es el medio por el cual las personas pueden atraer la misericordia de Dios, especialmente en tiempos de grandes turbulencias y pecado. En un mundo donde la humanidad se aleja de Dios,
donde los valores cristianos son despreciados y la moralidad es constantemente cuestionada. La conversión es el único camino que puede devolvernos a la verdadera paz y al amor divino. Cuando miramos la situación actual en Venezuela, vemos que esta invitación de María resuena con mayor intensidad aún. El país se ha enfrentado a una crisis política, social y económica sin precedentes, con una inflación devastadora, escasez de alimentos y medicinas y una violencia creciente. La sociedad venezolana, marcada por tensiones políticas e ideológicas, ha sido puesta a prueba hasta sus límites. La gente vive en un entorno de miedo, incertidumbre y sufrimiento. Es aquí, en este escenario de extremas dificultades, donde el mensaje de María encuentra su mayor actualidad. La oración y la conversión son las respuestas que María nos da para afrontar estos desafíos. La oración puede convertirse en un refugio espiritual para los venezolanos, un espacio donde encontrar consuelo y fuerza para seguir adelante. En medio del caos y la desesperanza, la oración ofrece la oportunidad de conectar con algo más grande, con Dios, y pedir su misericordia e intervención. Rezar el rosario tan querido por María es una manera accesible de unirnos a ella en oración y pedir por la salvación y protección de nuestra nación. Al orar, las personas no solo preguntan por sí mismas, sino que se unen como comunidad, pidiendo paz, justicia y dignidad. La oración tiene el poder de fortalecer el alma, calmar los corazones afligidos y generar la esperanza de que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros. La conversión, por otra parte, es una invitación a transformar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. La conversión es un llamado al cambio personal, al arrepentimiento sincero y al deseo de vivir según las enseñanzas del Evangelio. Para Venezuela, la conversión es un llamado a dejar atrás la corrupción, el egoísmo y las prácticas injustas que han dominado la política y la sociedad. La conversión es una transformación del corazón que lleva a las personas a actuar de manera más justa, más caritativa y más solidaria. En un país donde las desigualdades sociales son profundas y la polarización política intensa, la conversión puede ser la clave para restaurar la paz y la armonía. Si el pueblo venezolano, la gran mayoría, acude a Dios y pide perdón por los pecados que ha cometido, podrá ser restaurado espiritualmente y abrirse a un nuevo comienzo. María, a lo largo de las apariciones de Fátima, enfatizó repetidamente la importancia de alejarse de los errores del pasado y buscar la conversión de todo corazón. Sabía que sin un cambio profundo dentro de cada persona, sería imposible alcanzar la verdadera paz mundial. La conversión, por tanto, no es solo una cuestión individual, sino colectiva. Cuando un número significativo de personas se convierte, tiene un efecto multiplicador. Las familias, las comunidades e incluso las naciones pueden transformarse. En el contexto de Venezuela, esto significa que si la gente recurre a Dios en oración y arrepentimiento, todo el país puede experimentar restauración espiritual y material. La fuerza de la conversión colectiva es capaz de superar incluso los mayores obstáculos. El mensaje de María sobre la oración y la conversión nos llama también a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Vivimos en una época de gran egoísmo, indiferencia y divisiones. El mundo se aleja cada vez más de los valores cristianos y como resultado enfrentamos una multiplicación de los problemas que aquejan a la sociedad. La oración y la conversión son, por tanto, una invitación no solo para los venezolanos, sino para toda la humanidad, a regresar a los caminos de Dios y buscar su gracia. Es un mensaje de esperanza, de que el cambio es posible y que a través de la oración y la conversión podemos superar las dificultades y restaurar la dignidad humana. La oración de Fátima,
con su énfasis en la unión con María y la intercesión del Inmaculado Corazón, también se convierte en un punto de reunión para quienes buscan una respuesta espiritual. Cuando las personas se unen en oración, se vuelven más fuertes, más unidas y más decididas a luchar por un futuro mejor. En el contexto de Venezuela, la oración comunitaria puede convertirse en una poderosa forma de resistencia espiritual. Al orar juntos, los venezolanos pueden sentirse más conectados entre sí, más fortalecidos en su fe y más seguros de que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios no los abandona. En definitiva, la oración y la conversión son los remedios que ofrece María para sanar el mundo. No son solo palabras vacías, sino acciones profundas que pueden transformar la realidad de cada persona, de cada comunidad e incluso de una nación entera. Para Venezuela, estas dos prácticas espirituales son fundamentales. A través de la oración sincera y la conversión genuina, la nación puede encontrar la paz, la justicia y la prosperidad que tanto anhela. La respuesta a los desafíos que enfrenta Venezuela hoy está en la misma respuesta que María nos dio en Fátima: oración y conversión. La profecía de Fátima, en esencia, señala el sufrimiento de las naciones como una de las consecuencias de una humanidad que se aleja de Dios, descuida las enseñanzas del Evangelio e ignora los signos divinos. La Virgen María, durante sus apariciones en 1917, advirtió sobre tiempos de grandes tribulaciones que afectarían a las naciones, especialmente a aquellas que se negaban a seguir el camino de la conversión, la oración y la penitencia. Al hablar del sufrimiento de las naciones, María estaba, en cierto modo, prediciendo los conflictos, las guerras, la inestabilidad política y los desastres naturales que se apoderarían de diferentes partes del mundo a lo largo del siglo XX y más allá. Este sufrimiento de las naciones no es algo abstracto o lejano, es algo tangible, real, y que se puede observar en hechos históricos y situaciones actuales en diferentes países. Venezuela, un país alguna vez conocido por su estabilidad económica, política y social, es un claro ejemplo de cómo las palabras de Fátima parecen estar llegando a buen término en el escenario mundial. El sufrimiento que enfrenta Venezuela hoy, en muchos sentidos, refleja las advertencias de María. La crisis venezolana, que se prolonga durante años, ha golpeado a la población de manera devastadora, afectando su calidad de vida, su seguridad e incluso su supervivencia. Este sufrimiento no es solo consecuencia de cuestiones internas, como la mala gestión política o la corrupción, sino también una consecuencia de una pérdida de valores espirituales y morales, lo que hace que la situación sea aún más dramática a la luz de la profecía de Fátima. En Fátima, la Virgen María advirtió sobre el avance de ideologías materialistas, como el comunismo, que perjudicarían la fe y la espiritualidad de las personas. Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y más recientemente de Nicolás Maduro, se ha convertido en un ejemplo de cómo las ideologías materialistas y las políticas autoritarias pueden llevar a una nación al declive. El socialismo venezolano, que prometía igualdad y justicia para todos, acabó resultando en un sistema profundamente corrupto e ineficaz, que provocó una grave crisis económica y una escalada de tensiones políticas y sociales. Las consecuencias de esta política, combinadas con otros factores internos y externos, generaron un inmenso sufrimiento para la población. Millones de venezolanos han perdido el acceso a alimentos básicos, medicinas, seguridad y dignidad. La inflación alcanzó cifras astronómicas y la economía del país colapsó. Las calles de las ciudades están llenas de gente desesperada por soluciones y una oportunidad de empezar de nuevo.
El sufrimiento de la población venezolana es palpable y es imposible ignorar cómo este sufrimiento parece alinearse con las predicciones de Fátima. La profecía de Fátima no solo hablaba de sufrimiento físico, sino también de sufrimiento espiritual. María advirtió que si las naciones no se volvían a Dios, si no se arrepentían y no se reconciliaban con la fe, serían golpeadas por calamidades de diversa naturaleza. En el caso de Venezuela, este sufrimiento espiritual es igualmente evidente. Aunque Venezuela es un país predominantemente cristiano, con una larga tradición católica, muchas de las decisiones políticas y sociales del país se han alejado de los valores espirituales y la moral cristiana. La corrupción, el desprecio por los derechos humanos y la quiebra de las instituciones públicas reflejan un abandono de los principios que María enfatizó en los mensajes de Fátima. El pecado colectivo de las naciones, representado en la indiferencia hacia las cuestiones espirituales, es, según Fátima, una de las causas del sufrimiento de las naciones. La pérdida de la fe y la búsqueda desenfrenada del materialismo, como fue el caso del gobierno socialista en Venezuela, son señaladas como causas directas del sufrimiento y la degradación. La violencia en Venezuela, una de las mayores crisis de seguridad de América Latina, es otro aspecto que se alinea con la profecía de Fátima. El aumento de la violencia, con masacres diarias, secuestros, robos y asesinatos, ha hecho insostenible la vida de muchos venezolanos. Las instituciones de seguridad pública están corroídas por la corrupción y la falta de recursos, y el gobierno no ha podido garantizar la paz a su población. Este escenario caótico de violencia, sumado a una profunda crisis económica y política, forma un cuadro de sufrimiento que encaja perfectamente con las palabras de María sobre el sufrimiento de las naciones. Advirtió sobre las consecuencias de la indiferencia espiritual y las malas decisiones políticas que inevitablemente conducen a la violencia y al colapso social. En Venezuela vemos este sufrimiento como una realidad cotidiana, donde los ciudadanos viven con miedo sin saber lo que les deparará el mañana. Otro punto importante de la profecía de Fátima sobre el sufrimiento de las naciones es la visión de un gran castigo divino. María habló de la necesidad de evitar este castigo mediante la oración, la penitencia y la conversión, pero también advirtió que si la humanidad no escuchaba el llamado divino, los castigos serían inevitables. Para Venezuela, este castigo se puede ver en el colapso de su economía, la devastación social y el empobrecimiento generalizado de su población. El país, que era una de las naciones más ricas de América Latina, ahora está experimentando una de las peores crisis económicas de la historia reciente. Esta es una manifestación directa del castigo que la profecía de Fátima predijo para las naciones que se alejan de Dios y no buscan su misericordia. El sufrimiento no es solo el resultado de acciones humanas defectuosas, sino también una consecuencia de alejarse de Dios y descuidar la fe verdadera. Además, María habló de señales en el cielo y en la tierra que indicarían que se acercan tiempos difíciles para las naciones. Estas señales, según la profecía, serían tanto naturales como espirituales. En el caso de Venezuela, los signos naturales incluyen desastres naturales como inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos extremos que han azotado al país con gran frecuencia. Estos desastres, a menudo exacerbados por la falta de infraestructura y la corrupción, son un reflejo del desequilibrio espiritual y moral del país. Para muchos, estas señales son una confirmación de las profecías de Fátima, que advertían sobre las calamidades naturales que vendrían como resultado de alejarse de Dios. A pesar de todo esto, el mensaje de Fátima no es solo de sufrimiento y destrucción,
sino también de esperanza. María, en sus apariciones, nos ofreció una salida al sufrimiento, oración, penitencia y conversión. Nos pidió que acudiéramos al Inmaculado Corazón de María, que según ella traería alivio, sanación y liberación. Para Venezuela, esta es la clave para superar su sufrimiento actual. La oración, la fe y la conversión son los caminos que pueden restaurar la paz y la prosperidad, no solo para Venezuela, sino para todas las naciones que enfrentan la crisis. El llamado a la oración y a la conversión sigue siendo un mensaje vital, una solución que María nos dio para evitar el castigo y al mismo tiempo restaurar la dignidad y la justicia. La respuesta al sufrimiento de Venezuela y de todas las naciones está en la adhesión a este llamado divino, en la búsqueda de una verdadera transformación espiritual y moral que conduzca a la sanación y a la paz duradera. La profecía de Fátima, revelada por la Virgen María en 1917, contiene una serie de advertencias y predicciones que se han ido cumpliendo con el tiempo. Una de las dimensiones más impresionantes de esta profecía se refiere a las señales en el cielo y en la tierra, que, según María, marcarán la proximidad de tiempos de grandes tribulaciones para la humanidad. Estos signos, que incluyen fenómenos tanto naturales como espirituales, han sido parte central de los mensajes de Fátima, advirtiendo del sufrimiento de las naciones y de la urgente necesidad de conversión y oración. En los últimos años, Venezuela ha sido escenario de una serie de hechos dramáticos e inexplicables, tanto a nivel natural como social y político. Estos signos se han manifestado de manera intensa y parecen corresponder de manera alarmante a la profecía de Fátima. La profunda crisis que enfrenta el país, marcada por una catástrofe humanitaria, desastres naturales y una tensión política creciente, puede verse como una respuesta a estos signos divinos que indican el alejamiento de la nación de Dios y el cumplimiento de las advertencias hechas por María, desastres naturales y cambio climático. Venezuela en los últimos años ha enfrentado una serie de desastres naturales que parecen ocurrir con mayor frecuencia e intensidad. Inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías devastadoras han afectado al país, provocando destrucción y sufrimiento a millones de personas. La profecía de Fátima mencionó que las señales naturales serían un reflejo de la perturbación espiritual de la humanidad, y de hecho la frecuencia y gravedad de los desastres naturales en Venezuela se pueden interpretar a la luz de esta profecía. Las inundaciones que ocurren periódicamente en varias regiones de Venezuela han causado importantes pérdidas de vidas y propiedades. Estos acontecimientos, a menudo exacerbados por la falta de infraestructura y una gestión ineficaz de los recursos, muestran un país en colapso, donde las consecuencias del abandono de las responsabilidades civiles y espirituales son visibles. Las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra que arrasan ciudades enteras, dejando a miles de personas sin hogar, son un reflejo, quizás, de lo que advirtió María, que los desastres naturales serían una señal de falta de arrepentimiento y de la necesidad de una transformación espiritual. Otro fenómeno alarmante es la prolongada sequía que afecta a Venezuela y muchas otras partes de América Latina. La escasez de agua en varias regiones del país ha sido una constante en los últimos años. La sequía no es solo un desafío ambiental, sino también social, ya que afecta directamente la producción de alimentos y la seguridad hídrica de millones de venezolanos. Cuando observamos la crisis del agua, podemos establecer una conexión con el mensaje de Fátima sobre las señales en el cielo y en la tierra, que, según María, servirían para llamar la atención de la humanidad sobre la gravedad de los tiempos venideros. La escasez de agua,
como recurso esencial para la vida, simboliza el agotamiento espiritual de la sociedad, la falta de fe verdadera y la necesidad urgente de buscar la renovación a través de la oración y la conversión. Además, la devastación causada por estos desastres naturales, como el colapso de casas, la pérdida de cultivos y el aumento de enfermedades infecciosas tras las inundaciones, son señales de un mundo que sufre las consecuencias de sus decisiones. En Fátima, María advirtió que, si la humanidad no se arrepentía, estos signos se multiplicarían y las naciones pasarían por grandes periodos de tribulación. Venezuela, con su realidad actual, parece estar viviendo una manifestación de estas advertencias proféticas: la invasión de plagas y enfermedades. Otra señal relevante para Venezuela, a la luz de la profecía de Fátima, es el brote de enfermedades y plagas que ha afectado al país en los últimos años. El sistema de salud venezolano, que ya estaba en decadencia, quedó devastado por la falta de recursos y la corrupción. Esto provocó un aumento de las epidemias de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera, afectando gravemente a la población. En Fátima, María habló de un período de gran sufrimiento para las naciones, y la propagación de enfermedades y plagas a menudo se interpreta como una de las señales de que el castigo divino está en marcha. En Venezuela, la propagación de estas enfermedades no es solo un problema de salud pública, sino también un reflejo del abandono moral y espiritual del país. La falta de medidas efectivas para abordar estos brotes puede verse como un reflejo de una nación que enfrenta las consecuencias de malas decisiones, tanto políticas como espirituales. La crisis de salud, asociada a la escasez de alimentos y medicinas, es una señal del sufrimiento que surge como resultado de ignorar las advertencias de Dios y la necesidad de una transformación interna. Polarización política y la inminente guerra civil. La situación política en Venezuela es otro punto que encaja directamente en las profecías de Fátima. La extrema polarización política y la lucha por el poder han alimentado una atmósfera de inestabilidad y violencia en el país. El gobierno de Nicolás Maduro, junto con sus opositores, ha creado un escenario de confrontación constante, donde las tensiones entre diferentes grupos políticos son tan intensas que muchos temen una guerra civil inminente. Las manifestaciones de violencia en las calles, el creciente número de muertos en enfrentamientos políticos y la represión del gobierno contra los opositores son signos de una nación dividida y en crisis. En Fátima, la Virgen María advirtió del peligro de divisiones internas, que podrían resultar en grandes guerras y sufrimiento para las naciones. El caos y la violencia que caracterizan a la Venezuela actual son un claro reflejo de esta advertencia. La nación, al alejarse de los principios cristianos y entregarse a ideologías destructivas como el comunismo, está experimentando las consecuencias de esta falta de unidad y paz. María dijo en sus apariciones que el sufrimiento de las naciones podría evitarse mediante la oración, la penitencia y la conversión. En el caso de Venezuela, esta conversión es necesaria para que se pueda restablecer la paz y la armonía. La lucha política, que se ha convertido en una lucha por el control de un país en decadencia, es el reflejo de una nación que ha perdido su dirección espiritual. La polarización y la violencia parecen ser la respuesta directa a la falta de búsqueda de la paz interior y la unión con Dios. Colapso social y miseria generalizada. El sufrimiento social que vive la población venezolana es también reflejo de los signos predictivos de Fátima. La pobreza extrema, el desempleo, la migración masiva y la falta de recursos básicos son señales claras de que Venezuela vive un momento de gran sufrimiento, como se predice en los mensajes de María. La profecía de Fátima no solo advirtió sobre los desastres naturales,
sino también sobre los desastres sociales y humanos que provocaría una civilización que se alejara de Dios. La población venezolana vive en un estado de penuria, con millones de personas enfrentando hambre, falta de medicamentos y condiciones de vida precarias. Este cuadro de miseria y desesperación es consecuencia directa de un sistema político y económico en quiebra, que ignoró las advertencias sobre la importancia de vivir de acuerdo con los valores divinos. La pobreza extrema y el sufrimiento social que enfrenta el país son señales claras de que Venezuela está viviendo un periodo de gran prueba, como se predijo en Fátima. La urgente necesidad de conversión y oración. Al observar estas señales, queda claro que la situación de Venezuela no es un caso aislado, sino parte de una visión profética más amplia que abarca al mundo entero. Venezuela, con su combinación de desastres naturales, sufrimiento social, crisis políticas y enfermedades, puede verse como un punto focal para los signos predictivos de Fátima. La nación está siendo puesta a prueba, y la respuesta a estas pruebas no reside en soluciones políticas o económicas, sino en la conversión espiritual y la oración. María, en sus apariciones, pidió a la humanidad que orara y se convirtiera, ya que éstas serían las herramientas necesarias para evitar la destrucción y el dolor. Para Venezuela, el llamado a la oración y a la conversión nunca ha sido más urgente. Las señales en el cielo y en la tierra, que incluyen desastres naturales, violencia y miseria social, son advertencias claras de que la nación necesita regresar al camino de la fe y la oración y buscar la misericordia de Dios para superar los desafíos que enfrenta. Así, Venezuela, como punto focal de estos signos, nos recuerda que las advertencias de Fátima no son solo historias antiguas o profecías olvidadas, sino realidades vividas por pueblos y naciones a lo largo de la historia. El sufrimiento de Venezuela, como el de otras naciones, es un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a la transformación, para que podamos como humanidad encontrar el camino de la salvación y la paz a través de la oración y la conversión. El mensaje de Fátima, revelado por la Virgen María en 1917, es un llamado universal a la oración, la penitencia, la conversión y la devoción al Inmaculado Corazón de María. La profecía de Fátima no es una predicción fatalista ni una sombría advertencia que nos deja sin esperanza, sino un mensaje de esperanza y salvación que ofrece medios claros para la preparación espiritual, especialmente en tiempos de gran crisis. A lo largo de los años, el mensaje de Fátima ha servido como una poderosa guía para quienes buscan la paz en tiempos de tribulación. Y la población venezolana, actualmente inmersa en una profunda crisis social, política y económica, podría beneficiarse inmensamente de estas enseñanzas divinas para enfrentar los desafíos que se avecinan. Venezuela, un país que alguna vez fue una de las naciones más ricas y estables de América Latina, ahora se encuentra en medio de una grave crisis humanitaria, marcada por una inflación galopante, una economía en colapso, escasez de alimentos y medicinas y una creciente violencia callejera. La falta de esperanza y la desesperación son palpables, pero el mensaje de Fátima puede ofrecer la clave para afrontar estos desafíos de una manera espiritual y transformadora. Fátima nos enseña que, para sobrevivir en tiempos difíciles, es necesario un profundo compromiso con la oración, la conversión personal y la entrega al Inmaculado Corazón de María. El llamado a la oración, la clave para la fortaleza espiritual. El primer y más importante mensaje de Fátima es que la oración es fundamental para afrontar las adversidades de la vida.
En sus apariciones, la Virgen María nos pedía insistentemente que rezáramos el rosario, diciendo que esta sencilla pero poderosa oración podría traer paz al mundo, especialmente en tiempos de gran sufrimiento. El rezo del rosario es, por tanto, una de las herramientas espirituales más efectivas para enfrentar los desafíos que enfrenta Venezuela actualmente. Al recurrir a la oración, especialmente en tiempos de crisis, la población venezolana puede encontrar consuelo y fuerza interior para superar los días difíciles. La oración no es solo una forma de pedir ayuda a Dios, sino una forma de fortalecer nuestra conexión con lo divino, de recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos en las dificultades. La oración ayuda a restaurar la paz interior, incluso en las situaciones más caóticas, y ofrece un refugio espiritual frente a las tormentas de la vida. Para los venezolanos, rezar el rosario es una forma de unirse en espíritu con otros que sufren y de clamar a la intercesión de María, pidiendo curación y liberación del sufrimiento. Al orar juntos, como familia o comunidad, los venezolanos pueden encontrar la fuerza para resistir la violencia, la miseria y la incertidumbre, y al mismo tiempo fortalecer los lazos espirituales que los unen como pueblo. Además del rosario, María pidió la oración de las almas consagradas y la devoción al Inmaculado Corazón. La oración al Inmaculado Corazón de María es una oración de consagración, donde nos entregamos por completo a María, pidiendo su protección y ayuda. Para Venezuela, donde los desafíos son inmensos y la lucha por la supervivencia es constante, la consagración al Inmaculado Corazón puede ser un camino para encontrar la protección y orientación que tanto necesita el país. María, en sus mensajes, prometió interceder por quienes se consagraron a su Inmaculado Corazón. Y esta promesa se aplica de manera muy real a Venezuela, que necesita desesperadamente la protección divina en medio de sus tormentos. Conversión, el camino hacia la renovación espiritual y social. Otro aspecto central del mensaje de Fátima es la llamada a la conversión. María pidió a todos convertirse, alejarse del pecado y volverse a Dios, ya que solo a través de la conversión sincera podemos encontrar la verdadera paz. La conversión es un proceso espiritual profundo que implica no solo un cambio de conducta, sino una verdadera transformación interior. Para Venezuela, un país que, a lo largo de los años, ha enfrentado un deterioro moral y espiritual, la conversión es la clave para la renovación no solo personal, sino también social. La conversión, según el mensaje de Fátima, no es solo un acto de arrepentimiento individual, sino un movimiento colectivo que involucra a toda la nación. Cuando un número significativo de personas recurre a Dios, puede tener un efecto transformador en toda una sociedad. La corrupción, la injusticia y la violencia que aquejan a Venezuela son un reflejo de la falta de conversión espiritual, tanto a nivel individual como colectivo. Para que el país experimente un verdadero cambio, es esencial que haya un retorno sincero a Dios. El arrepentimiento por los errores del pasado y el compromiso por una vida más justa, más compasiva y más fiel a las enseñanzas del Evangelio. La conversión es también una llamada a transformar la mentalidad colectiva. María pidió a la gente que se volviera a Dios y buscara vivir según los principios del amor, la justicia y la paz. Para Venezuela, esto significa alejarse de las políticas de división y confrontación, corrupción e injusticia que han caracterizado los últimos años, y buscar un nuevo camino de reconciliación, unidad y solidaridad. La conversión implica un esfuerzo conjunto para restaurar la dignidad humana, respetar los derechos de los demás y crear una sociedad más justa y fraterna. Es un llamado a la acción, donde cada individuo, comunidad y nación debe comprometerse con el cambio, tanto espiritual,
como social. El llamado a la penitencia, la purificación espiritual como preparación para los tiempos futuros. La penitencia es otro aspecto fundamental del mensaje de Fátima. María pidió que hagamos sacrificios y ofrendas por aquellos que no se arrepienten de sus pecados y que asumamos la responsabilidad de nuestros fracasos colectivos. La penitencia es una forma de purificación espiritual, donde reconocemos nuestras faltas y nos esforzamos por cambiar nuestras actitudes y acciones. La práctica de la penitencia, que incluye oración, ayuno y abstinencia, es una forma de buscar la misericordia de Dios y purificar nuestras almas para estar más preparados para los desafíos futuros. Para Venezuela, la penitencia tiene un significado profundo. El país, que enfrenta una crisis de valores y una decadencia moral, necesita un esfuerzo colectivo para purificarse espiritualmente. La penitencia puede ser una forma de restaurar la paz y la justicia en el país, buscando al mismo tiempo la protección divina. Al hacer penitencia, el pueblo venezolano puede fortalecer su fe, renovar su esperanza y prepararse espiritualmente para los desafíos que le esperan. El papel de la Iglesia y la comunidad en la preparación espiritual. El papel de la Iglesia en Venezuela y el apoyo de la comunidad de fe también son esenciales para la preparación espiritual. La Iglesia es el lugar donde los fieles pueden reunirse en oración, donde pueden fortalecerse en su fe y donde pueden encontrar consuelo y apoyo en tiempos de crisis. La comunidad cristiana en Venezuela ha jugado un papel vital en la ayuda a quienes sufren, ofreciendo alimentos, medicinas, apoyo emocional y, sobre todo, oraciones. El mensaje de Fátima nos llama a ser una comunidad unida en la oración y la fe, a trabajar juntos para alcanzar la paz y la salvación. La Iglesia en Venezuela, como los creyentes en todo el mundo, tiene un papel fundamental en guiar a las personas hacia la transformación espiritual y social. La solidaridad, la compasión y la caridad son valores fundamentales que la Iglesia debe fomentar, especialmente en tiempos de sufrimiento como los que hoy enfrenta Venezuela. Esperanza en medio del sufrimiento. Por inmenso que sea el sufrimiento en Venezuela, el mensaje de Fátima ofrece una esperanza renovadora. María no solo advirtió sobre tiempos difíciles, sino que también prometió que si la gente recurría a Dios en oración y conversión, llegarían la paz y la salvación. Para Venezuela, la preparación espiritual que nos enseña Fátima es el camino para superar la crisis, restaurar la dignidad humana y encontrar la paz verdadera. La oración, la conversión, la penitencia y la acción colectiva pueden ser los medios por los cuales Venezuela se preparará para los desafíos que se avecinan, confiando en que, a medida que siga estos pasos, la misericordia de Dios vendrá en ayuda y la paz será restablecida. Por tanto, el mensaje de Fátima no es solo una guía para la preparación espiritual, sino también una promesa de que, a través de la fe y la conversión, podemos superar cualquier desafío y alcanzar la verdadera paz y salvación. La Iglesia Católica en Venezuela ha jugado un papel fundamental en la vida espiritual y social del país, especialmente a la luz de la profunda crisis que ha enfrentado la nación en los últimos años. Como una de las instituciones más antiguas y respetadas de Venezuela, la Iglesia ha sido un punto de apoyo espiritual, ofreciendo consuelo, esperanza y fe en momentos de gran sufrimiento. La profecía de Fátima, revelada en 1917, ha sido una referencia constante para la Iglesia, no solo como medio de advertencia sobre tiempos difíciles que podrían venir, sino también como fuente de guía espiritual para afrontar los desafíos contemporáneos. En los últimos años, la Iglesia en Venezuela se ha posicionado de manera visible y activa, ya sea a través de su liderazgo
o de las comunidades locales frente a las advertencias de Fátima. El mensaje de María, que enfatiza la oración, la conversión, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María, sigue siendo una guía espiritual para muchos creyentes. En un contexto de crisis política, social y económica, donde la población vive bajo constante presión y sufrimiento, la Iglesia ha buscado ser fuente de luz y esperanza, ofreciendo la orientación necesaria para afrontar los desafíos de manera espiritual y práctica. El papel de la Iglesia en la formación de la fe y la esperanza en tiempos de crisis. La Iglesia, desde el inicio de la crisis en Venezuela, ha sido una de las principales responsables de mantener la fe y la esperanza de la población. Mientras el país se encuentra en medio de un colapso económico con alta inflación, escasez de alimentos y medicinas y violencia creciente, muchas personas recurren a la Iglesia en busca de apoyo espiritual. Homilías, celebraciones y oraciones comunitarias se han convertido en refugios donde los venezolanos encuentran no solo consuelo, sino también renovación de su fe y esperanza. Venezuela, en sus momentos más desesperados, ha recurrido a la Iglesia como pilar de resistencia espiritual. El mensaje de Fátima, que habla de la necesidad de oración y conversión, ha sido parte central de esta resistencia. La oración es uno de los principales recursos que la Iglesia ha ofrecido para ayudar a los fieles a superar los momentos difíciles. El rosario, en particular, ha sido alentado como práctica espiritual diaria para quienes buscan paz y protección. La Virgen María, que en Fátima nos pidió rezar el rosario, es vista como una intercesora que puede ayudar a traer la paz, no solo a las personas, sino también al país en su conjunto. El rezo del rosario, tanto en momentos privados como en grupo, ha servido como medio de unificación espiritual en medio del caos, fortaleciendo la fe del pueblo venezolano y recordándoles que la oración tiene el poder de transformar realidades. Además, la Iglesia ha subrayado la necesidad de una conversión personal y colectiva, como pidió María en Fátima. En tiempos de crisis, donde la tentación de caer en la desesperación y el cinismo es grande, la Iglesia ha llamado a la población a reflexionar sobre su vida espiritual, a arrepentirse de los errores del pasado y a buscar la renovación interior. La conversión, según el mensaje de Fátima, no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda en el corazón, donde se viven verdaderamente los valores cristianos de justicia, paz y fraternidad. La Iglesia como agente de transformación social y espiritual. La Iglesia en Venezuela se ha posicionado no solo como un agente de atención espiritual, sino también como una activa defensora de la justicia social. En tiempos de gran desigualdad y sufrimiento, la Iglesia ha trabajado para aliviar el impacto de las dificultades económicas y políticas. Varias diócesis y parroquias han ofrecido asistencia a comunidades necesitadas, proporcionándoles alimentos, medicinas y otros recursos esenciales. Además, la Iglesia ha sido una de las pocas voces que se alza contra las injusticias sociales y políticas, pidiendo derechos humanos, libertad y dignidad para todos los venezolanos. La profecía de Fátima, al advertir sobre el sufrimiento de las naciones por su separación de Dios, resuena poderosamente en el contexto de Venezuela. La Iglesia se ha posicionado como defensora de la fe, pero también de la justicia, la libertad y los derechos de los más vulnerables. El mensaje de María en Fátima, que habla de la necesidad de revertir el mal a través de la oración, la penitencia y la conversión, es particularmente relevante para la realidad venezolana.
En un país marcado por la corrupción, la polarización política y la violencia, la Iglesia ha llamado al pueblo a volverse hacia los valores cristianos de amor al prójimo y respeto a la dignidad humana, con la esperanza de que, a través de la transformación espiritual, el país pueda encontrar el camino hacia la paz. La Iglesia ha recordado que el sufrimiento no es una justificación para la inacción, sino una oportunidad para volverse más intensamente a Dios. La oración no solo ofrece consuelo, sino que también fortalece a los venezolanos para enfrentar la adversidad con fe y confianza en que Dios, a través de su misericordia, puede transformar la situación de dolor en una oportunidad de crecimiento espiritual. En este contexto, la Iglesia ha cumplido un papel de liderazgo no solo espiritual, sino también social, buscando responder a la crisis con acciones concretas de amor y compasión. La Iglesia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Uno de los aspectos más importantes del mensaje de Fátima es la devoción al Inmaculado Corazón de María. La Virgen María, como Madre de todos, prometió interceder por quienes se consagraran a su Inmaculado Corazón. Para la Iglesia en Venezuela, esta consagración ha sido vista como una forma de buscar la protección divina en tiempos de crisis. Al consagrarse al Inmaculado Corazón de María, el pueblo venezolano reconoce la intercesión de María como un refugio seguro, pidiendo su ayuda para superar los desafíos y sufrimientos que enfrenta. En varias parroquias y comunidades, la consagración al Inmaculado Corazón ha sido una práctica constante. Las celebraciones litúrgicas dedicadas a la Virgen María y a su Inmaculado Corazón son momentos de profunda devoción y oración. Para muchos venezolanos, estos momentos espirituales son fuentes de fortaleza y esperanza. La confianza en la intercesión de María es, en cierto modo, un reflejo de cómo la Iglesia ha buscado adaptar los mensajes de Fátima a la realidad contemporánea de Venezuela, ofreciendo no solo oración, sino también un camino de confianza en un futuro mejor, a pesar de la crisis. María, en sus apariciones, nos pidió rezar el rosario y consagrarnos a su Inmaculado Corazón, como una forma de evitar los castigos y sufrimientos que sobrevendrían a las naciones. La consagración, por tanto, es vista como una forma de lograr la protección divina, no solo a nivel personal, sino también como protección para el país. La Iglesia, al promover esta devoción, ofrece al pueblo venezolano un medio espiritual para unirse y fortalecerse, buscando la ayuda divina para superar los desafíos que afligen a la nación. El papel de la Iglesia en la formación de una nueva mentalidad social y espiritual. Por tanto, la Iglesia en Venezuela ha sido un faro de luz y guía espiritual. No solo ofrece consuelo, sino que también llama a los venezolanos a reflexionar sobre la importancia de la conversión espiritual y moral, como se pidió en Fátima. La transformación de la sociedad comienza con la transformación del corazón de cada individuo, y la Iglesia, con su liderazgo espiritual, ha alentado a las personas a abrazar más profundamente la fe cristiana, buscando vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Esta transformación no es solo una cuestión individual, sino colectiva. La Iglesia ha fomentado la formación de comunidades cristianas más unidas y comprometidas con la justicia social. La acción de la Iglesia va más allá del cuidado espiritual, tocando también cuestiones sociales y políticas que afectan al pueblo. El llamado de Fátima a la conversión y la oración, junto con la devoción al Inmaculado Corazón de María, es un llamado a los venezolanos a acudir a Dios, pero también a construir una sociedad más justa y unida, donde se respete la dignidad humana y se restablezca la paz. Conclusión. El papel de la Iglesia como luz y esperanza en la crisis. En un momento de gran sufrimiento, como el que vive Venezuela, la Iglesia ha sido una fuente vital de luz y esperanza.
El mensaje de Fátima, con su llamado a la oración, la conversión y la penitencia, ofrece a la Iglesia venezolana una guía clara para ayudar al pueblo a superar las dificultades que enfrenta. La Iglesia ha trabajado incansablemente para ofrecer apoyo espiritual y práctico, fortaleciendo la fe de la población y promoviendo la justicia social. Siguiendo las enseñanzas de Fátima, la Iglesia puede seguir siendo un instrumento de transformación espiritual y social, ayudando a los venezolanos a encontrar paz y esperanza en medio de la crisis. La oración, la conversión y la devoción a María son los pilares sobre los que se apoya la Iglesia para ayudar al pueblo de Venezuela a prepararse espiritualmente para los desafíos futuros y, tal vez, encontrar un camino hacia la paz y la prosperidad restaurada. Venezuela, un país que alguna vez fue sinónimo de prosperidad, hoy se encuentra inmerso en una profunda crisis humanitaria, económica y política. En medio de una inflación astronómica, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva y una creciente ola de violencia, el pueblo venezolano ha sido puesto a prueba en sus convicciones y resiliencia más profundas. Sin embargo, a lo largo de toda esta agitación, la perseverancia en la fe ha sido una de las fuerzas más poderosas que ha mantenido a los venezolanos en pie, y el mensaje de Fátima ha jugado un papel vital en este proceso. En tiempos de crisis, la fe es muchas veces el único recurso que tienen las personas para seguir afrontando los desafíos que se presentan. Para los venezolanos, que día tras día se enfrentan a un escenario de destrucción social y económica, la fe ha sido fuente de fortaleza, consuelo y esperanza. El mensaje de Fátima, con sus llamados a la oración, la penitencia y la conversión, ofrece no solo una visión espiritual del sufrimiento, sino también un camino para encontrar alivio y luz en tiempos de oscuridad. La perseverancia en la fe, como se enfatiza en las apariciones de Fátima, es un camino de resistencia espiritual, donde la confianza en Dios y la devoción a la Virgen María se convierten en anclas firmes ante la tormenta de la crisis. La importancia de la oración en la perseverancia. La oración siempre ha sido uno de los pilares centrales del mensaje de Fátima. María nos pidió rezar el rosario, una oración sencilla pero poderosa, capaz de llevar la paz al corazón e interceder por las naciones. Para los venezolanos, la oración ha sido una de las herramientas más efectivas para mantener viva la fe, incluso en las circunstancias más adversas. Las iglesias y comunidades se han convertido en espacios de oración continua, donde las personas se reúnen para pedir ayuda divina y encontrar fuerzas para seguir adelante. La oración, especialmente el rosario, es una práctica que no solo une a las personas en espíritu, sino que también fortalece su confianza en Dios. En momentos de mayor angustia, cuando todo parece perdido, la oración ofrece una conexión directa con lo divino, recordando a los venezolanos que no están solos, incluso en medio del caos. La oración es, para muchos, una forma de resistencia, un acto de fe que desafía la desesperanza. La práctica diaria del rosario ha sido vista como una forma de mantener la mente y el corazón enfocados en algo más grande que los desafíos inmediatos, ofreciendo un espacio para la reflexión, la entrega y el descanso espiritual. En tiempos de crisis, es fácil caer en la tentación de ceder a la desesperación o la desesperanza. Sin embargo, el mensaje de Fátima nos recuerda que a través de la oración podemos acceder a un poder superior que nos fortalece y guía. La oración no es solo una petición de alivio inmediato, sino un medio de transformación interior. A través de la oración, el pueblo venezolano ha encontrado la fuerza para soportar la adversidad, el coraje para resistir la opresión y la esperanza de seguir creyendo en un futuro mejor, a pesar de las circunstancias.
la penitencia como camino de purificación y fortalecimiento espiritual. Otro aspecto importante del mensaje de Fátima que inspira perseverancia es el llamado a la penitencia. María pidió a los fieles practicar la penitencia como medio de purificación espiritual e intercesión por los pecadores. La penitencia es un camino de sacrificio, pero también de fortalecimiento interior, que permite acercarse a Dios y prepararse para los desafíos futuros. En el contexto de Venezuela, donde las dificultades son constantes, la penitencia ha demostrado ser un recurso importante para ayudar a las personas a mantener su fe en medio del sufrimiento. La penitencia no se trata solo de actos de abstinencia, sino que incluye un cambio de actitud ante la vida. Para los venezolanos, esto significa encontrar formas de mantener la dignidad, la esperanza y la solidaridad, incluso en medio de la escasez. También significa resistir la desesperación y la indiferencia, rasgos que pueden aparecer fácilmente cuando las circunstancias son tan difíciles. La penitencia, entonces, es una práctica que fortalece el espíritu, ayudando a los venezolanos a persistir en su fe y buscar la transformación personal, que refleja una renovación de la sociedad. La práctica de la penitencia, especialmente en una nación que sufre grandes desafíos, es también un acto de resistencia espiritual contra las fuerzas de destrucción y corrupción. Al comprometerse con la penitencia, los venezolanos reafirman su fe en un poder superior que puede cambiar las circunstancias y traer sanación al país. La penitencia, por tanto, se convierte en un medio para perseverar en la fe, signo de que, a pesar de las dificultades, el pueblo mantiene todavía una firme esperanza en la misericordia de Dios y en la posibilidad de transformación. Conversión y retorno a la fe como camino hacia la esperanza. El mensaje de Fátima habla también de la necesidad de conversión, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. María pidió a la gente que se alejara del pecado y se volviera a Dios, ya que la conversión es el único camino hacia la verdadera paz. Para los venezolanos, la conversión no es solo un llamado espiritual individual, sino una invitación para que toda la nación se vuelva hacia Dios, para buscar la verdad, la justicia y la paz. La conversión, como se enfatiza en Fátima, es un proceso continuo de transformación del corazón. En un país marcado por siglos de corrupción, injusticia social y división, la conversión se considera la clave para la reconstrucción espiritual y social. No es un cambio externo, sino una transformación interna que se refleja en actitudes, comportamientos y elecciones. Para perseverar en la fe en tiempos de crisis, los venezolanos necesitan una conversión sincera que los lleve a vivir conforme a los valores del Evangelio y a buscar la justicia, la verdad y el amor en todas sus acciones. La conversión, según el mensaje de Fátima, es un acto de esperanza, ya que lleva a creer que la transformación es posible, tanto a nivel personal como colectivo. Al convertirse, los venezolanos no solo se alejan del pecado, sino que también se convierten en agentes de cambio en la sociedad. De este modo, la conversión fortalece la fe, no solo como una práctica religiosa, sino como un camino hacia la curación y la renovación de toda la nación. Es la fe que se convierte en acción, y esta acción, basada en la conversión, es la que permitirá al pueblo venezolano resistir las adversidades y perseverar en la búsqueda de un futuro mejor. El papel de la devoción a María en la perseverancia de la fe. La devoción a María, que con tanta fuerza se manifiesta en Fátima, es otro aspecto central que inspira la perseverancia en la fe. La Virgen María, que se apareció a los 3 niños en Fátima, sigue siendo modelo de fe, humildad y perseverancia. Para los venezolanos, María no es solo intercesora, sino símbolo de esperanza en medio del sufrimiento.
Su presencia en el corazón del pueblo venezolano ofrece un punto de apoyo inquebrantable, una razón para continuar, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. María, como Madre de todos, promete interceder por quienes acuden a ella en oración. Al confiar en María y entregarse a su inmaculado corazón, los venezolanos han encontrado la manera de perseverar en la fe, sabiendo que la Madre de Dios está a su lado, intercediendo por ellos ante Dios. La devoción a María ha sido, para muchos, un refugio seguro en medio del mar embravecido de la crisis. La confianza en su intercesión fortalece el corazón de los venezolanos y les ayuda a seguir creyendo que, con la ayuda divina, pueden superar las dificultades. La perseverancia en la fe como respuesta al sufrimiento. En un país como Venezuela, donde el sufrimiento es una realidad cotidiana, la perseverancia en la fe es la respuesta más profunda y transformadora que las personas pueden ofrecer a los desafíos de la vida. El mensaje de Fátima nos enseña que incluso en las horas más oscuras, cuando todo parece perdido, la fe puede ser la base sobre la que se construyen la esperanza y la resiliencia. La perseverancia en la fe es, por tanto, no solo una respuesta al sufrimiento, sino una forma de resistir el mal y de creer que, a través de la oración, la penitencia y la conversión, Venezuela puede encontrar la curación espiritual y social que tanto necesita. La perseverancia en la fe en tiempos de crisis es, por tanto, testimonio de que la fe no es algo que se pierde ante las dificultades, sino algo que se fortalece, se purifica y se renueva. Para los venezolanos, el mensaje de Fátima ofrece no solo una guía de resistencia espiritual, sino también un camino de transformación para que la nación pueda encontrar paz, justicia y esperanza incluso en sus momentos más difíciles. Conclusión. La perseverancia en la fe, inspirada en el mensaje de Fátima, es una fuerza poderosa que puede sostener al pueblo venezolano en sus momentos más difíciles. La oración, la penitencia, la conversión y la devoción a María son los medios por los que los venezolanos pueden mantenerse firmes, incluso ante la adversidad. El mensaje de Fátima no es solo una predicción del sufrimiento, sino un llamado a la acción, una oportunidad para transformar la crisis en una oportunidad de renovación espiritual y social. Perseverar en la fe es creer que, con la ayuda de Dios y la intercesión de María, un nuevo mañana es posible para Venezuela. Comentario a continuación para la protección. El tipo, libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.